Hola, espero que hayas mirado las actividades de la semana anterior. Sin embargo, hemos notado y te pudiste dar cuenta que no es fácil redactar un título. Parece que es un renglón, parece que serían unas palabras simplemente para mencionar algo que se me ocurrió investigar, pero te diste cuenta que no es tan sencillo. Te diste cuenta que hacer un objetivo tarda su tiempo. Todo lo que hagamos en investigación es de tiempo. Por eso una de las cosas que los estudiantes cuando se quieren graduar me dicen es que llevo 200 páginas en la tesis. Entonces uno empieza a darse cuenta que muchas de las cosas que escribieron no son propias. Escribir es difícil, no voy a decirte que no. Plasmar una idea es complicado y que el otro te entienda, porque yo puedo entenderme a mí mismo, pero no que el otro me entienda. Aquí estamos mirando son fórmulas y estrategias para que los otros que van a analizar mi tesis comprendan lo que yo quise decir, comprendan mi problema, comprendan qué fue lo que quise desarrollar y comprendan por qué llegué a ese tipo de solución. Entonces, no es fácil, vamos a ser claros. Que sea sencillo no significa que sea fácil. Son dos cosas distintas. Sencillo es porque es un problema personal, es algo que yo he analizado, es algo que me pasa a diario, pero no es fácil en la medida en que si yo pienso que lo voy a hacer en un fin de semana, te vas a tardar más tiempo. Si creo que lo voy a hacer en un semestre, te vas a tardar más tiempo. No, yo lo hago en vacaciones antes de graduarme y probablemente va a pasar 2 o 3 años antes de que puedas tener uno entregable. Una tesis bien hecha, una actividad de investigación bien hecha para tu nivel. Por mucho son 50 páginas, bien hechas, bien analizadas, bien radicadas. Entonces ya te diste cuenta, hacer una hojita, título, objetivos, objetivo general, objetivo específico, justificación y sacar un RAE, no es cuestión de la noche a la mañana. Había que tomarse su tiempo. No es un asunto de lo hago antes de dormir. Me toca demorarme mínimo una tarde, dedicarle mínimo una noche para hacerlo bien, para entender o empezar a hacerlo como es. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a hacer y a desenvolver cosas más importantes. Ya no nos vamos a concentrar netamente en lo que es el título. Miremos, y si es necesario analizarlo nuevamente, lo reestructuramos. Pero lo más importante ahora es, ¿por qué me dices que es un problema de investigación? Porque lo que para ti puede ser un problema, para mí no lo es. Voy a poner un ejemplo de la vida diaria. Aquellos que ya somos padres, tenemos hijos y son adolescentes. Y probablemente aquellos que están acostumbrados al manejo con personal adulto no saben entender al muchacho, porque está pasando por la adolescencia. Yo lo que le digo a todos los padres, la adolescencia no es una enfermedad, es algo que todos pasamos, es por algo que todos tenemos que transitar. Luego entonces, ¿cuál es la diferencia entre el padre de familia y de pronto el profesor? Que el profesor todos los días maneja adolescentes, todos los días maneja muchachos. Entonces, para él, lo que para un padre de familia puede llegársele a complicar, para el profesor no, porque es que él toca todos los días hacerlo. Al padre de familia también, pero el padre de familia está limitado por su tiempo, por su genio, por sus ocupaciones, mientras que el profesor tiene dedicación exclusiva al muchacho. Ahí ves que lo que para uno es un problema, para el otro no lo es. Para lo que uno es una dificultad, para el otro no lo es, para el otro es una normalidad. Entonces la primera pregunta es, me vas a hacer una justificación, pero tal como lo dice la guía, no es hacer cualquier justificación. Me tienes que justificar por qué ese es un problema. O sea, no solamente porque es un problema para ti, porque merece ese problema ser analizado. Porque puede que gastemos el tiempo, se me ocurre a mí, mirar las infinitas estrellas en el universo, o la infinidad de los números enteros. Y entonces, pues sí, es un problema matemático, es un problema de análisis, y podemos entonces presentarnos tú y yo a echar carreta una tarde de sábado. Pero el asunto es, ¿eso realmente es un problema? La gente realmente se pregunta, ¿no puede vivir porque tiene que contar las estrellas? ¿Realmente la gente se pregunta por el infinito de los números? No, es algo que yo vea todos los días, algo que me afecte. Ese es el problema que te voy a plantear. Y esa es la pregunta polémica que debemos empezar a analizar. Yo tenía una intuición y ya hiciste una pregunta y probablemente te has dado cuenta que haciendo el título tocó modificar la pregunta. Ahora, haciendo la justificación toca pulir esa pregunta. Por eso te decía, hacer la pregunta, que aparentemente es lo más fácil, es una de las cosas más difíciles. Hacer una justificación no es sencillo. De una vez te digo una vez, no es sencillo. Es un trabajo. Pero es que sale un párrafo no más. Es que ¿para qué más necesitas decirme que yo tengo un problema? Mi problema es cómo llegar a Funza a las 6 de la tarde en la hora pico, viniendo desde el otro extremo de Bogotá. Eso es un problema personal. Yo lo voy a plantear para mí. Pero ¿cómo puedo plantearlo para alguien que vive en Madrid? O para alguien que vive en Mosquera, o para alguien que vive en Tabio, o que vive en Tenjo. Para él tendrá otro problema. Entonces, lo que para mí es un problema y una dificultad, para otra persona no lo es. Entonces, yo tengo que plantear mi problema de tal forma que los demás entiendan por qué es un problema. En ese caso, tendría que hablar no de
la posibilidad de que yo me desplace de un sitio a otro, sino las dificultades en el desplazamiento, porque no pasan las flotas, porque no pasan los buses, porque el servicio particular es muy costoso, porque hay mala malla vial, porque seguramente hay tráfico restringido, porque hay alguna construcción en marcha, porque están haciendo algún túnel, están metiendo alguna tubería de gas, alguna cuestión eléctrica. Luego entonces todas esas cosas reducen el espacio vial, reducen los...